Hola a todos, bienvenidos. Estamos ya aquí para comenzar nuestro estudio del Daf Yomi de hoy, página 52 de Masejet Berajot, y comenzaremos al final de la página 51. Vamos a compartir el Daf, ahí donde está marcado en amarillo, y comenzamos la clase. Dice así: habíamos visto que la Mishnah nos traía las discusiones, las diferencias que hay en cuanto a la comida entre Bet Shammai y Bet Hillel. Y la primera era sobre el orden en el cual había que hacer la verajá sobre el vino y la verajá sobre el día, cuando hay kiddush, por ejemplo, en Shabbat o en Yom Tov. Bien. Y el motivo que nos daba Bet Hillel, ¿sí? Era porque el yain es lo que hace que se haga el kiddush del día. Porque el vino hace que la santidad del día sea mencionada, ya que sin el vino no es posible recitar el kiddush. Y dice Bedabarajer, y otra explicación. Dijimos Tadir Besheno Tadir. Aquello que es constante frente a lo que no es constante, Tadir Kodem. Lo que es constante tiene preferencia. Y la Rajá se fija como Betilel, así es como acabamos ayer. Y ahora pregunta la cámara y dice, Maida Barajer. Dice, ¿para qué necesitaron los sabios de Betilel? Aducir otro motivo. Ya dieron su motivo. ¿Por qué tuvieron que añadir uno más? Vejitema, por si argumentas en su contra, Hatam Tarte Beajajana. Se debe seguir la opinión de los sabios de Beshamay porque ahí ellos exponen dos motivos que fundamentan su opinión. Mientras que aquí vosotros, Betilel, exponéis solo uno. A eso viene a contestar los sabios de Betilel diciendo, Ahaname Tarteninhu. Entonces aquí también hay dos motivos. Birkata Yain Tedira u Birkata Yom Ena Tedira. Es decir, la bendición del vino es más frecuente y la bendición del día, Shabbat, Yom Tov, etc., es menos frecuente. Tadir Besheno Tadir, Tadir Kodem. Y aquello que es frecuente frente a lo que no lo es, tiene preferencia a lo que es frecuente. Y la Beraita concluye, ve alajá que bet y lee. Dice, Pshita, dice la Gemara, dice, pero esto es obvio, que el alajá se debe establecer según la opinión de Betilel. De Anavka Batkol, ya que salió un eco celestial proclamándolo. Sí, así dice el tratado de Erubín, que relata durante 3 años los sabios de Bechamay discutieron con los de Betilel hasta que surgió un Batkol, un eco celestial, proclamando que tanto las palabras de uno como de los otros son palabras del Dios viviente, Elu Beelu, Dibre Elohim Hayim, pero la halajá se establece según la opinión de los sabios de Betilel. Te dice, esto es evidente, ¿por qué viene la Braita a decirme que la halajá se fijó como los sabios de Betilel? Y ya ha salido el Batkol, la voz celestial, diciéndolo así. Le iba de tema a Leajar Batkol. Y si quieres decir otra respuesta, di que se enseñó incluso después de la proclamación. Perdón, ¿cómo responde la cámara? Iba el tema call en bad call. A lo mejor puedes decir, ¿cómo vas a responder? Que esta discusión se enseñó antes de que saliese ese eco celestial. Entonces todavía no se sabía cómo se debía de fijar la alhaja. Y si quieres, iba el tema de bad call. Incluso puedes decir que esto se dijo después de que ya salió el eco celestial. Pasamos al DAF Nunbet. Ahora sí. Dice Rabbi Yoshuahi, y la opinión que menciona esta veraita es la opinión de Rabbi Yoshua, de Amar en Mashgihin Bebatkol, que sostiene que no se hace caso a lo que dice un eco celestial a la hora de determinar según qué opinión se establece la alhaja. Bien, muy bien, hay una discusión conocida en el Tratado de Baba Metzia, ¿sí? Sobre el horno de Ajnai. ¿Sí? Un horno que si está bien purificado, si no estaba impuro, bien, y hay una discusión muy fuerte entre los sabios. Y Rabbi Eliezer viene a traer como pruebas un montón de milagros que hizo que ocurriesen en ese día. Y entre ellos hay una Batkol. Y ahí dijeron, está muy bien, lo Bashamaimi, es decir, la Torah no está en el cielo, sino que fue dada para que se fije la halajá aquí en la tierra. Y la mayoría de los sabios estamos diciendo que esta es nuestra opinión. Así que puede venir un Batkol y decir lo que quiera, pero la halajá se fija según la mayoría. Entonces, según esa opinión, el Batkol no fija la halajá. Muy bien, Besabri Bechamay de Birkata Yom Adifa. Y lo que dice la Bereitá contradice la Mishnah, perdón, la Gemara cita otra Bereitá que contradice la Mishnah y la Bereitá anterior. Si acaso los sabios de Bechamay opinan
que la bendición sobre el día tiene preferencia a la bendición sobre el vino y debe por lo tanto precederla. Tania, si se enseñó en la siguiente veraitá. A Nignaz le vetó Motzai Shabbat a aquella persona que entra a su casa a la salida del Shabbat. Me pareja la yain, va la maor, va la besamim, veajarkaj o merabdala. Dice primero verajá sobre el vino, luego sobre la luz de una lámpara, sobre las especies aromáticas y después recita la bendición del Abdalá. Veimelo el aconsejad, y si no tiene más que un solo vaso de vino, no lo usa en ese momento para recitar el conjunto de bendiciones que compone el Abdalá, sino que manijó le dejar Amazon, sino que lo deja para después de comer y recitar sobre él el Birkat Amazon. Umeshaleshan kulan leharab. Y tras él, es decir, tras el Birkat Amazon, todas las demás bendiciones la recita en cadena, según el orden establecido sobre ese mismo vaso. De esta braita se deduce que la bendición sobre el vino tiene precedencia sobre la del día, en este caso, en el caso del Abdalá, y esto contradice la opinión de los sabios de Bet Shammai, mencionada en la Mishnah. Pues allí dan preferencia a la bendición en la que se menciona la santidad del día. ¿Cómo va la Gemara va a poner en duda esta contradicción? Dice, vea mi mai de Bet Shammai, y esta veraita, ¿cómo sabes tú que refleja la opinión de Bet Shammai? Dilma Betileli, a lo mejor es una veraita que está enseñada según la opinión de Betilel. Y la Gemara justifica la contradicción, velos al Kadataj, y no se te ocurre explicar que la veraita refleja la opinión de Betilel, de Katane, Maor, Beajarkaj, Besamim. Pues la veraita enseña y cita el orden en la Abdalá, y como dice, primero Maor y luego Besamim, primero la lámpara, la luz, y luego las hierbas aromáticas. Uman Shamatle de Itle Haisabra. ¿Y a quién escuchaste decir que sostiene esta opinión? Es decir, en ese orden, primero la luz y luego los Besamim. Bet Shammai, sino son los sabios de Bet Shammai. Tania, pues enseñó en una veraitá que presenta la discusión entre Bet Shammai y Betilel de manera diferente a como aparece en la Mishnah. Lo siguiente, Amar Reviuda, dijo Reviuda, en un caso en el que se recitan el Birkat Amazon y la Abdalá sobre un vaso de vino. Lo nechleku Bet Shammai u Betilel al Amazon, Shebat Ejilá, ve al Abdalá Shibasof. No discutieron los sabios de Bet Shammai y Betilel sobre que al principio se dice la verajá sobre la comida y al final se dice la verajá del Abdalá. Es decir, el principio y el final están de acuerdo. Al Manejleku, ¿sobre qué discutieron? A la Maor y a la Besamim. Discutieron sobre el orden en el cual se debe bendecir, sobre la vela y sobre las especies. Bet Shammai Umbrim, los sabios de Bet Shammai opinan, Maor, Bejarkaj, Besamim, primero la luz y después las especies. Betilel Ombrim, y los sabios de Betilel dicen, Besamim, Bejarkaj, Maor. Primero las especies y luego la luminosidad de las lámparas. Por lo tanto, ya que esta última veraitá enseña que los sabios de Bet Shammai sostienen que la bendición sobre la luminosidad, sobre la luz, sobre el fuego, precede a la de las especies aromáticas, debemos concluir que la veraitá antes mencionada sigue la opinión de Bet Shammai. Pero que ahí también primero se habla en el mismo orden. Primero la vela y después las especies. Lo que deja en pie la pregunta, ¿acaso la opinión de Bet Shammai en la Mishnah acerca del orden de las bendiciones sobre la santidad del día y sobre el vino contradice su propia opinión en la veraitá? Es decir, aquí hemos visto que para Abdalá primero dice el vino y después dice el día. Pero en nuestra Mishnah dice que primero tiene que bendecir el día y después tiene que bendecir el vino. ¿Y cómo sabemos que la veraitá habla de la opinión de Bet Shammai? Porque cuando menciona la luz y las especies, lo hace según la opinión de Bet Shammai. Te responde la Gemara, ¿sí? Y dice, un mimai de Bet Shammai ve aliba de Biyudá. ¿Y cómo sabes que la veraitá, que supuestamente contradice la opinión de Bet Shammai, que se cita en la Mishnah, es la opinión de Bet Shammai, tal como explicó Rabbi Yehuda? Dilma Betileli, aliba de Rabbi Meir. A lo mejor es la opinión de Betilel, según lo que explicó Rabbi Meir. Es decir, su opinión tal y como figura en nuestra Mishnah. Pues según Rabbi Meir, Bet Shammai y Betilel están de acuerdo en que primero se bendice sobre la luz y después sobre las especias. Únicamente discutieron acerca de si la bendición sobre las especies aromáticas se debe recitar antes del Birkat Hamazon o después. Y si es así, es posible decir que la veraitá que menciona que la bendición del vino precede a la del día expresa la opinión de Betilel y en consecuencia no contradice la opinión de Bet Shammai en la Mishnah. Responde la Gemara, vuelve a justificar la contradicción y dice, los alcadatas, no se te ocurra explicarlo de esta forma. De Katane, Aja, Bemagnitin, pues aquí en nuestra Mishnah, que refleja la opinión de Rabbi Meir,
Se enseña respecto al orden que debe seguir la persona cuando recita el Birkat Hamazon y el Abdalá sobre un solo vaso de vino. Bechamay Ombrim, los sabios de Bechamay dicen, Neru Mazón, Besamim Abdalá. Luz, o sea, vela, comida, Birkat Hamazon, especies aromáticas y Abdalá. ¿No? Besfaradí. Besfaradit. Ah. Entonces dice, Neru Besamim Mazón Abdalá. Es decir, Bechamay dice, los sabios de Bechamay dicen, Neru Mazón Besamim Abdalá, la lámpara del Birkat Hamazon, perdón, primero la vela, el Birkat Hamazon, el Besamim y luego la Abdalá. Betilel Ombrim, y los sabios de Betilel dicen, Neru Besamim Mazón Abdalá, es decir, la lámpara, las especies aromáticas, el Birkat Hamazon y la Abdalá. Vemos en nuestra Mishnah que según Rabbi Meir todos están de acuerdo en que el Birkat Hamazon no se dice en primer lugar. Atam beberaita katane. Y ahí en la beraita, cuando se explica el orden de las bendiciones, en este mismo caso se enseña, im en lo el aconsejad, que si no tiene más que un solo vaso de vino, manijó le ajar Amazon. Lo deja para después de comer y recitar el Birkat Hamazon sobre él. Umeshalshan kulan le ajarab. Y tras el Birkat Hamazon, todas las demás bendiciones se dicen en cadena según lo establecido, sobre ese mismo vaso. Entonces, ya que la opinión que se recoge en la Beraita sostiene que el Birkat Hamazon es la primera de todas las bendiciones, su autor no puede ser Rabbi Meir, sino Rabbi Yehuda, Shemamina de Bechamay hi Bealiba de Rabbi Yehuda. Por lo tanto, se deduce que la Mishnah, se deduce de la misma Mishnah que la opinión que refleja la Beraita es la de Bechamay, tal como explicó Rabbi Yehuda. Y con Makom, Kashia. Pero a pesar de eso, hay una contradicción entre la Mishnah y la Beraita acerca de cuál es la opinión de Bechamay con respecto al orden a seguir a la hora de citar la bendición sobre el día y sobre el vino. Entonces, ¿cómo resuelve la Gemara? Dice, Ka sabire Bechamay, Shane, Ayule, Yoma, Meafuke Yoma. Los sabios de Bechamay opinan que es diferente la entrada del día de Shabbat a la salida del día. Ayule Yoma Kama de Magdiminan le Adif. Cuando se trata de la entrada del día, cuanto más lo adelantemos mejor, pues con ello manifestamos cuánto apreciamos el día sagrado, la llegada del Shabbat. Por eso, la primera bendición del Kiddush es la del día, porque con ella la entrada la adelantamos. Afuke Yoma Kama de Meaharinan le Adif. Pero en cuanto a la salida del día, cuanto más la retrasemos, mejor. Kijeji de los le ebe alan que más hoy. Para no dar la impresión de que se trata de una carga para nosotros y que lo que queremos hacer es, venga, vamos ya a decir la verajá de Mabdil en Kodesh Lejol y así nos quitamos de encima el Shabbat y ya podemos empezar nuestra semana. Entonces, por eso dice Bechamay, dice, es diferente. Cuando yo estoy haciendo entrar el día de Shabbat, yo lo quiero hacer entrar lo antes posible. Entonces, primero di Mekadesh Shabbat y así ya estás en Shabbat y puedes después decir Boreperia Gefen. Pero cuando yo quiero salir de Shabbat, voy a hacer al contrario. Primero voy a decir Boreperia Gefen, después Besamim y la vela. Pero lo último que voy a decir es Amavdil Ben Kodesh Lejol para permanecer el mayor tiempo posible en Shabbat y no demostrar que me lo quiero sacar de encima, como hemos dicho. Besvir y Bechamay, Birkat Hamazon Te'una Kos. ¿Y acaso los sabios de Bechamay sostienen que el Birkat Hamazon requiere un vaso de vino para su recitación? Como se deduce de la enseñanza en esta Beraitá, según la cual la persona que tiene un solo vaso de vino no recita el Abdalá sobre él, sino que primero come y lo reserva para recitar el Birkat Hamazon junto con el Abdalá sobre este último vaso. Beatnan. Pero si se enseñó en nuestra Mishnah, va la Yain lejar Hamazon. Si le llegó vino a los comensales después de la comida, junto antes del Birkat Hamazon, y Mensham el Akos o Tokos, si solamente hay ese vaso. Bechamay Umbrim, los sabios de Bechamay dicen, me pareja la Yain, bajar Kaj, me pareja la Amazon. Que primero dice Berajá sobre el vino y luego dice el Birkat Hamazon. Concluye la Gemara. La pregunta dice, Mailab de Mebarej y Ailab Veshatele. ¿Acaso no quiere decir que bendice sobre ese vaso de vino y si quiere lo bebe y si no, y no tiene por qué reservarlo para el Birkat Hamazon? Si es así, según la Mishnah, Bechamay opina
que no hace falta un vaso de vino para recitar el Birkat Hamazon. Y esto contradice lo que se deduce de la Beraita. Contesta la Gemara y dice, no. Los sabios de Bet Shammai no quisieron decir que se bendice sobre el vino y lo bebe inmediatamente. Nimbarej y lave umanajle. Sino que dice verajá sobre él y lo deja para luego recitar el Birkat Hamazon sobre él. La Gemara rechaza esta respuesta. Veja amar mar. Pero ¿cómo es posible si dijo aquel sabio? Aquella persona que dice verajá tiene que probar, está obligado a probar. Entonces aclara la Gemara de taemle. La Mishnah quiere decir que lo prueba. El resto del vaso lo deja para recitar el Birkat Hamazon. E insiste la Gemara con su rechazo. Veja amar mar. Pero ¿cómo es posible si dijo aquel sabio? Te amó, pegamó. Quien prueba el vaso de vino lo invalida. Y este no puede ser usado como vaso de verajá. Por lo tanto, este no puede ser el caso de la Mishnah, pues si la persona probara del vino, lo invalidaría para después decir el Birkat Hamazon sobre él. La Gemara trata de ofrecer una solución al problema planteado. Y dice, de taem le beyade. La Mishnah se refiere a que lo prueba en su mano, pues vierte un poco de vino sobre ella, y ya que no lo prueba directamente del vaso, no lo invalida. El resto lo utiliza para el Birkat Hamazon. La Gemara rechaza esta prueba anterior. Y dice, Veja amar mar, pero sí enseñó que el sabio Koshel Berajá Tzarich Shiur. El vaso de la bendición para decir Berajá en él necesita contener la medida de un revit de vino. Ve acá, Pajetle Mishiure. Y a este vaso que contiene justo un revit, al probarlo, le disminuye esa medida mínima requerida para servir como vaso de Berajá. Responde la Gemara, de Nafeshlet Fe Mishiure. La Mishnah se refiere a un vaso que tiene más que un revit. Por lo tanto, aunque la persona derrama un poco sobre su mano, le queda un revit de vino para recitar el Birkat Hamazon. La Gemara vuelve a rechazar la respuesta. Veja im en sham el autokos katane. Pero si la Mishnah especifica y enseña si no hay más que ese vaso de vino, da a entender que no tiene más que un revit. La Gemara finalmente resuelve y dice, tre velo lo have. Lo que quiso decir la Mishnah es que no tenía suficiente para 2 vasos de vino, o sea, 2 revillot. Un mejad nafesh, pero tenía para más de uno, es decir, un revit y pico. Por lo tanto, también según nuestra Mishnah, los sabios de Bet Shammai opinan que el Birkat Hamazon se debe recitar sobre un vaso de vino, como vimos en la Beraita. No obstante, la Mishnah nos enseña que si le sirven un vaso de vino a la persona y ésta no tiene otro, debe bendecir primero sobre él, verter parte del vino en la mano de forma que le quede al menos un revit en el vaso y probar de la mano y finalmente recitar el Birkat Hamazon sobre el resto. Es decir, aunque no hacemos la halajá como Bet Shammai, si fuese, por favor no lo pongan sobre la mano, sino pónganlo en otro vaso. Es a lo que nos estamos refiriendo ahora mismo. Muy bien. Veatane Revijilla, pero dijo el señor Revijilla en una veraitá, en la que se explica con más detalle el caso de la Mishnah, en el que una persona le sirven un vaso de vino después de comer y no tiene más que ese vaso. Bet Shammai, o mismo los sabios de Bet Shammai dicen, me bareja la yain, beshotehu, beajarkaj me barej birkat Hamazon. Es decir, dice verajá sobre el vino, bebe de él si lo desea y después recita el birkat Hamazon, sin un vaso de vino. Queda probado que según la Mishnah, los sabios de Bet Shammai opinan que no es obligatorio un vaso de vino para recitar el Birkat Hamazon, mientras que según la Beraitá, sí lo es. Entonces, ¿cómo concluye la Gemara? Concluye y dice, Ela Tretanae aliva de Bet Shammai. Entonces vamos a entender que se refieren 2 Tanaim, 2 sabios de la Mishnah, que discuten acerca de cuál es la opinión de Bet Shammai. El Tana de nuestra Mishnah y el Tana de la última Beraitá, la de la Vijilla, opinan que los sabios de Bet Shammai no exigen que el Birkat Hamazon se recite sobre un vaso de vino, mientras que el Tana de la Beraitá, que explica la opinión de Bet Shammai, según Rabbi Yehuda, sostiene que Bet Shammai sí exige que se haga Birkat Hamazon sobre un vaso de vino. Muy bien. Aquí vamos a entrar ahora en la segunda discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Bien, toca temas que son un poquito complicados, que es todos los temas de Tumá y Tahara, de pureza e impureza. Bien, entonces aquí tenemos una pequeña introducción a todo este tema. Bien, y vamos a tratar de verlo. Dice así, para entender varias de las discusiones entre Bet Shammai y Bet Hillel que se explicarán a lo largo de este capítulo, conviene adelantar de forma breve algunos conceptos básicos relacionados con leyes de Tumá y Tahara
es decir, pureza, impureza y pureza. La Torá enseña que, bajo determinadas circunstancias, una persona, un utensilio o una vestimenta, una comida o una bebida puede contraer un tipo de contaminación imperceptible al ojo humano que se llama tuma, traducido comúnmente como impureza, y transmitirla a otros receptores. Es decir, se puede recibir tuma y se puede transmitir tuma. Existen básicamente dos tipos de tuma, es decir, un abba tuma y un balada tuma. ¿Sí? Es decir, un padre de la impureza o una fuente de impureza y un balad y un derivado de esta fuente. Es decir, es el abatumá es el origen de la impureza y puede transmitirla a todo lo que sea susceptible de impurificarse, personas, utensilios, comidas y bebidas. Y el baladatumá, el derivado, puede transmitirla, el derivado de la impureza, se denomina todo lo que contrajo la impureza de algo que ya estaba impuro. Es decir, un abatumá transmite la impureza a un baladatumá. El balazo impurifica comidas y bebidas. La forma más común de transmisión es maga, es el contacto. La impureza se transmite cuando una persona, un utensilio o un alimento impuro tocan al receptor. Existe una regla básica en la transmisión de la impureza. El receptor adquiere la impureza de un grado inferior a la impureza del transmisor, ya sea el transmisor un ab o un balada tuma. Por ejemplo, si un abatuma toca un utensilio, este se convierte en rishon letuma, impuro en primer grado. Si este utensilio, rishon latuma, toca a su vez un alimento, este se convierte en sheni latuma, impuro en segundo grado. Las personas y los utensilios pueden ser únicamente ab o rishon, mientras que las comidas y bebidas que no tienen santidad, es decir, se llaman julin, pueden ser rishon o sheni. No obstante, los alimentos con santidad, como la terumá, que era la parte que se le daba al Cohen, como la terumá, o los bikurim, las primicias, que también son para los Kohanim, que tocan un sheni, se impurifican a un nivel de shelishi la tuma, es decir, ellos pueden llegar hasta un tercer grado. Esta tuma shelishi ya no puede ser impurificada a otra teruma, pero recibe el nombre de pasul, es decir, una teruma que tocó un sheni de tuma se vuelve pasul, pero no se vuelve revi la tuma. Shelishi la tuma. Perdón, revi, muy bien. Y no de también. Si un alimento kodesh, es decir, la carne de los sacrificios o las ofrendas de harina, entra en contacto con una terumá shelishi, se convierte en revi letuma. Ahí sí que hay cuarto grado. Y finalmente, las aguas de hatat, que es la mezcla de la ceniza de la vaca roja, toca un alimento kodesh revi letuma, se impurifican a un nivel de hamishi letuma, impuro en quinto grado. Además, nuestros sabios decretaron ciertas reglas para alejarnos de todo este tema de la impureza. Y si algo impuro de segundo grado que toca un líquido, lo convierte en impuro de primer grado, por decreto rabínico. Es decir, en este caso, la impureza aumenta un nivel en lugar de bajar. Y en consecuencia, ese líquido impurifica otros alimentos, a pesar de que según la Torá un alimento impuro de segundo grado no puede transmitir impureza a un alimento sin santidad. Y con más razón, hacerlo impuro de primer grado. A pesar de que según la Torá las manos de una persona que no se impurificaron están puras, los sabios decretaron que las manos que no se hayan cuidado del contacto con una impureza se consideran impuras en segundo grado, Yadaim Sheniot. Y con este decreto, los sabios quisieron proteger de la impureza un alimento de terumá, el cual se invalida para el consumo cuando toca algo que es impuro de segundo grado. Entonces dice así. Dice Bet Shammai, dicen quienes acostumbran a beber vino antes de comer una comida, primero tienen que hacer netilat yadayim y después servirse el vaso de vino. Y Bet Hillel dice, primero se sirve en el vaso de vino y después hacen netilá para comer pan. Entonces dice así, Tanur Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios en una vereita. Bet Shammai Ombrim, Bet Shammai dice, ¿dónde está la discusión aquí entre Bet Shammai y Bet Hillel? ¿Por qué discuten? Primero hacen netilá y después se sirve el vino. Y Omer, Mosguin, porque si tú vienes a decir que primero se sirve el vino, ¿sí? Antes de purificarse las manos, Gezerá Shema, Yitameu Mashkin, Sheajoreakos, Mehamat Yada.
tenemos que temer, ¿sí? Habría que establecer un decreto prohibiéndolo. Pues tememos que quizá se impurifiquen los líquidos que hayan caído en la parte exterior del vaso a través del contacto con las manos que lo sostienen, las cuales están impuras en segundo grado, por decreto rabínico. Y que los líquidos a su vez impurifiquen el vaso. Y según nuestra opinión, está prohibido usar un vaso que se impurificó al tocar un líquido que esté impuro de primer grado. Por lo tanto, los comensales deben hacer netilá primero y luego servir el vaso de vino. Veritamu yadaim lakos. Pero ¿por qué hace falta para impurificar el vaso que primero las manos impurifiquen el líquido que hay en la parte externa y después el líquido impurifique el vaso? Que las manos impurifiquen directamente el vaso cuando lo toquen. Sin la mediación de un líquido. Explica la Gemara. Yadaim sheniyot hen. Ve'en sheniyot shelishi bejulin. Ela al de mashkin. Las manos, antes de ser lavadas, están impuras únicamente en segundo grado de impureza. Y algo impuro de segundo grado no convierte en impuro de tercer grado algo que no tiene santidad, es decir, julín, a no ser que sea a través de un líquido. Ya que nuestros sabios decretaron que algo impuro de segundo grado que toque un líquido lo convierte en impuro de primer grado, y decretaron también que un líquido impuro de primer grado impurifica un utensilio. Es decir, no podemos decir, si las manos están impuras de segundo grado, ¿para qué necesito que el vaso esté húmedo? Que diga directamente que al tocar el vaso lo estoy impurificando. Dice, no, ¿por qué? Porque los sabios decretaron que las manos están impuras de segundo grado, pero que no pueden impurificar un alimento julín a un nivel de tercer grado. A no ser que sea a través de la humedad. ¿Por qué? Porque las manos de segundo grado, al tocar un líquido, lo vuelven impuro de primer grado. Si se acuerdan, dijimos que subía a un nivel por decreto rabínico, y un líquido impuro en primer grado puede impurificar un utensilio. La Gemara prosigue con la citada Beraita. Betilel, hombre, y los sabios de Betilel dicen, quien acostumbra a beber vino antes de comenzar una comida con pan. Mosguine tacos, dejar caja la yadaim. Primero se sirve el vaso y luego lo bebe, bendice y lo bebe y después hace netilat yadaim para comer el pan. Si mató, netilat yadaim tejilá, porque si tú vienes a decir que primero hace netilat yadaim antes de servirse el vino, gedra shema y tammeu mashkin sheba yadaim ejamatakos, habría que establecer un decreto prohibiéndolo, ya que según nuestra opinión está permitido usar un vaso que se impurificó y quizá la persona no se seque bien las manos después de lavárselas, que en ellas algún líquido, y se impurifique el líquido de las manos a través del contacto con el vaso. Y este líquido, tras convertirse en impuro de primer grado, vuelve a impurificar las manos. Si ocurriera tal cosa, la persona estaría anulando la netilá que hizo y estaría comiendo el pan con las manos impuras, violando de esta forma el decreto establecido por los sabios. Según nuestra opinión, de Betilel puede tomar el vaso con las manos impuras. Y no nos importa que las manos que están impuras de segundo grado impurifiquen el líquido que pueda haber en el exterior del vaso y luego impuro de primer grado. Y esta a su vez impurifica el vaso, ya que sostenemos que está permitido usar un vaso que se impurificó de este modo. La Gemara vuelve a interrumpir la Beraita y pregunta, venid me kos la yadai. Dado que los sabios de Betilel permiten usar un vaso que se impurificó, que el vaso impurifique las manos directamente sin mediación del líquido. Y además, aunque la postergación del lavado de las manos hasta después de beber el primer vaso evita el peligro de que el primer vaso del que se bebe impurifique el líquido y este a su vez impurifique las manos de segundo grado. De todas formas, la solución es definitiva, pues va a seguir usando el vaso durante la comida, el cual va a impurificar las manos aunque estén secas. Va muy bien, ¿por qué? Porque la humedad del vaso ya adquirió la impureza necesaria para volver a impurificar las manos de aquel que está sosteniendo el vaso, aunque las tenga secas. En kelim metameadam. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, un utensilio que se impurificó con un derivado de la impureza, con un balada tumá, como el vaso, permitido por Betilel, no puede impurificar las manos de una persona sin la mediación de un líquido. Y la Gemara sigue preguntando y dice, venidme le mashkin shebetojo, pero que este vaso impurifique el líquido que contiene. De hacerlo, la persona bebería líquidos impuros durante la comida. Entonces, ¿cómo los sabios de Betilel pueden permitir el uso de un vaso impuro? Si todo el objetivo del orden a seguir en el lavado de las manos es evitar
que la persona que se cuida de ingerir únicamente alimentos puros llega a ingerir alimentos impuros? Responde ahí la Gemara y dice, ajá, bekelish nitmeu ajorab, bemashkim askina. Y aquí se trata de un utensilio cuyo exterior se impurificó a través de un líquido impuro al tocarlo. De tojotahor, begabotame, cuyo exterior sigue estando puro y solamente su exterior se impurifica por decreto rabínico. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah que está en el Tratado de Kelim, dice, Kelishen idmeu ajorab bemashkin ajorab temein. Es decir, un utensilio cuyo exterior se impurificó a través del contacto con un líquido, su exterior queda impuro. Pasamos a la Mudbet y dice, Ojo, y sin embargo su interior, su borde, de ogenó, de osno, de yadav teorim. Es decir, su interior, su borde, su asa y su mango se mantienen puros. Nitma tojo, nitma culo. Pero si se impurificó el interior del vaso, entonces todo quedó impuro. También el exterior, el borde y todo lo demás. Bema y Kamiplig. Entonces, ¿dónde está la discusión entre Bechamay y Betilel? Bechamay sabri asur leishtamesh beklish nitmeu ajorab bemashkin. Los sabios de Bechamay opinan que está prohibido usar un utensilio cuyo exterior se impurificó con un líquido impuro de primer grado. Gezerah mishum nitzotzot. Esto es un decreto que fue establecido por el temor de las gotas del líquido contenido en el utensilio que salpican su parte exterior y se impurifiquen en primer grado al tener contacto con el utensilio, y después estas gotas impuras transmitirán su impureza a las manos de quien las toque, invalidando la netilá. No. Bejabadulay. Aliad. Entonces, ¿dónde está la discusión entre Bechamay y Betilel? Bechamay dice que está prohibido usar un utensilio cuyo exterior se haya impurificado con un líquido impuro en primer grado. Y es un decreto que fue establecido por temor a que las gotas de líquido salpiquen su parte exterior y se impurifiquen de primer grado al tener contacto con el utensilio. Y después, estas gotas impuras transmiten su impureza a las manos de quien las toque, invalidando la netila. Beleka, lemigzar, shemayi, tameu, mashkin, shebeyadaim, bakos. Y como, según la opinión de Bet Shammai, está prohibido usar un vaso impuro, no hay motivo de establecer un decreto que prohíba lavarse las manos primero, por temor de que el líquido que pueda quedar en las manos, después de lavarlas, se vaya a impurificar por tener contacto con el vaso, como sostienen los sabios de Betilel, pues invariablemente el vaso debe estar puro. La Gemara explica la opinión de Betilel. Betilel sabri, mutar leishtamesh bekeli shenit meu ajorab bemashkin. Los sabios de Betilel opinan que está permitido usar un utensilio cuyo exterior se haya impurificado por contacto con un líquido impuro de primer grado. Ambri nitzotzot lo shechiji, porque sostienen que el hecho que algunas gotas de líquido salpiquen del interior a la parte externa del vaso no es frecuente. Veícale mehash, shemayi tameu mashkin shebeyadaim mehamatako. Y puesto que se puede usar un vaso cuyo exterior se encuentra impuro, si nos lavamos las manos antes de servir el vino, habría motivo para temer que el líquido que quedara en las manos tras lavarlas se impurificara al entrar en contacto con el vaso. Y este líquido, a su vez, impurificaría las manos, y por eso, en opinión de Betilel, hay que lavarse las manos después de servir el vino. Y continúa la Gemara, y dice, la Barajer, los sabios de Betilel añaden, otro motivo para fundamentar por qué sostenemos que primero el vino y después Netilat Yadayim. Tejef le Netilat Yadayim se auda, porque inmediatamente después de hacer Netilat Yadayim se debe comenzar la comida. Y pregunta a Gemara, Maida Barajer, ¿por qué los sabios de Betilel tuvieron que mencionar otro motivo? Responde Gemara, Ají que Amri Lehu Betilel le Bet Shammai. Esto es lo que le quisieron decir los sabios de Betilel a los de Bet Shammai. Dice, le didhu, pues según vuestra opinión, de Ameritu Azur Leishtamesh Bekeli Shahorab Bemi, que sostenéis que está prohibido usar un utensilio cuyo exterior esté impuro. De Gazrinan Mishum Nitzotzot, porque establecéis un decreto prohibiendo su uso a causa de las gotas que puedan caer en su parte externa. Afiluaje,
Ha adifa de tekef lenetilat yadayim seuda. Aún así, es también preferible hacer de la otra manera, como decimos nosotros, pues la ley establece que inmediatamente después de hacer netilá se debe comenzar la comida. Y servirse el vino, bendecir y beberlo es una interrupción entre el lavado de las manos y el comienzo de la comida. Los sabios de Bechamay dicen, la persona, entonces esa es la segunda discusión, bien, y hasta ahí llega. Y sabemos que la halajá es entonces como Bet y Le. Ahora, la tercera discusión dice, Bechamay o Morim Mecaneach. Los sabios de Bechamay dicen la persona seca las manos con una servilleta y la deja sobre la mesa. Y los de Bet y Le dicen la dejan sobre el cojín. Tanur Rabanán, enseñan nuestros sabios en una veraita. Bechamay, Ombrim, los sabios de Bechamay dicen, Mecaneach Yadab Mapa, Umanijal Ashruhan. Después de hacer la netilá de las manos para comer pan, la persona se seca las manos con la servilleta y la deja sobre la mesa en la que va a comer. Sheimata Omer. Perdón, Sheimata Omer, porque si tú vienes a decir a la queset sobre el cojín en el cual te vas a reclinar, Gezerah Shemai Tameu Mashkin Sheba Mapa, Mehamata Keset. Podrías establecer un decreto para prohibirlo ante la posibilidad de que quizás se impurifique el líquido que quedó absorbido en la servilleta que usó después de secarse las manos. A causa del contacto que tuvo con el cojín, muy bien, y este líquido impuro de primer grado por decreto rabínico vuelve a impurificar las manos de la persona cuando usa la servilleta de nuevo durante la comida. La Gemara interrumpe la cita de la Beraita y pregunta: un tamye que se tlemapá, que sea el cojín el que impurifique la servilleta y que ésta impurifique las manos. ¿Por qué los sabios de Bechamay únicamente temen que el cojín transmita su impureza al líquido que absorbió la servilleta y así impurifique las manos? Contesta la Gemara, en kelim también kelim, porque un utensilio que no sea abatumá no puede impurificar a otro utensilio. Por eso, el cojín que está impuro de primer grado o de segundo grado solo puede impurificar el líquido de la servilleta y no la servilleta ella misma. Insiste la Gemara, un tameye que se le gabra gufe. Entonces que el cojín impurifica a la persona misma cuando se recline sobre él y por consiguiente también sus manos. ¿De qué sirve poner la servilleta húmeda sobre la mesa y no sobre el cojín si las manos se van a volver a impurificar con el cojín de todas formas? Responde la Gemara, en kelime tamé Adam, un utensilio que no sea un abatumá no puede impurificar a una persona. En nuestro caso, por tratarse de un cojín impuro de primero o segundo grado, solo puede impurificar un líquido el líquido de la servilleta. La Gemara continúa. La Gemara continúa y la conocida de la vereta. Betilel, los sabios de Betilel dicen a la Keset, que debe colocar la servilleta sobre el cojín, que usa para reclinarse. ¿Qué usa para reclinarse? Sheimata Omer al Shulchan, porque si quisiese decir que lo pone sobre la mesa en la que come. Gezerá, Shemayita Meu Mashkin Sheba Mapa. Mehamata Shulchan. Habría que establecer un decreto para prohibirlo. No sea que se impurifique el líquido que haya quedado absorbido en la servilleta a causa de haber tenido contacto con la mesa impura. Vejazeru, veitameu eta jalin. Y entonces, este líquido impuro, a su vez, impurifica los alimentos que se encuentran sobre la mesa. Pregunta la Gemara. Ultame shulchan lea jalin shebetojo. Dice, ¿por qué tienes que pasar por el líquido que hay en la servilleta? Que la mesa impura directamente impurifique los alimentos que están en ella. Y si así fuera, ¿de qué serviría poner la servilleta sobre el cojín? Entonces la Gemara, ajá, beshulchan sheni askinan. Aquí en el caso de la Mishnah, nos referimos a una mesa impura del segundo grado. Ven sheni ose shelishi bejulin. Y algo que está impuro de segundo grado no puede ser impuro de tercer grado a los alimentos que no tienen santidad, a los julin. Ela alía de mashkin. A no ser que pase por un líquido. Y por eso necesitamos la servilleta húmeda para que haga de transmisor. Muy bien, discutieron los sabios de Bechamay con los de Betilel
¿Sobre qué? Bemay que pligue. Bechamay sabri azul y shamesh sheni. Los sabios de Bechamay opinan que está prohibido usar una mesa que esté impura, aunque solo esté impura de segundo grado. Incluso para comer en ella alimentos julín, alimentos que no tienen santidad. Gezerá mishum ochle teruma. El decreto fue establecido porque por la gente que come teruma. Perdón, es decir, los kohanim, no sea que dichas personas usen la mesa impura, también con ese propósito, e invaliden la teruma, porque dijimos que la teruma sí se podía impurificar con un segundo de tuma y convertirse en shelishi la tuma. Es decir, no vaya a ser que venga un kohen, se siente en la mesa con su comida teruma y esa comida va a quedar impurificada. Por lo tanto, ya que en opinión de los sabios de Bechamay solo se puede usar una mesa pura, dejar la servilleta sobre la misma no causa que se impurifiquen los alimentos. Ubetilel, Sabri, mutarle y sheni. Betilel dice que está permitido usar una mesa que sea de segundo grado de impureza, siempre y cuando se coman en ella alimentos sin santidad, y no existe temor de que las personas que comen terumá, es decir, los kohanim, la usen para ello, invalidando así dicha terumá. Ojlin, terumá, zerizimhem. ¿Por qué? Porque las personas que comen terumá son zerizim, son diligentes, es decir, se preocupan de todo lo que les puede llegar a impurificar, y por eso no tenemos esa sospecha. Por eso, los sabios de Betilel dice que es preferible poner la sirvieta húmeda en el cojín y no en la mesa, ya que una mesa impura puede impurificar el líquido de la servilleta y este a su vez el alimento. Pues sigue la Gemara con la veraita y dice, la barajer, otra opinión, otro motivo. ¿Cuál es? En Netilat Yadayim, Lejurin, Mina Torah, la obligación de hacer Netilat Yadayim, Netilat de las manos, lavarse las manos para comer alimentos sin santidad, no es una ley establecida por la Torah, sino un decreto de nuestros sabios. Y pregunta la Gemara, Maida Barajer, ¿por qué ahora viene Betilel y dice la Barajer otro motivo? ¿A qué viene? Responde la Gemara, Ají que Amri Leu Betilel de Bechamay. Esto es lo que le dijeron los sabios de Betilel a los sabios de Bechamay. Vejitamru Maishena Gabe Ajalin de Haishinan, Umaishena Gabe Yadaim de los Haishinan. Si nos venís a preguntar en qué se diferencian los alimentos de las manos, como para que en lo relativo a los alimentos temamos que se vayan a impurificar con el líquido de la servilleta que tocó la mesa, y en lo relativo a las manos no tememos que se vaya a impurificar con el líquido de la servilleta que tocó el cojín, tal como vosotros teméis. Entonces responderemos lo siguiente, los dos temores son válidos. Afilo aji ha'adifa, pero aún así, el temor sobre los alimentos, prevalece sobre el de las manos. De Netilat Yadayim lejulín mina Torah, ya que la obligación de hacer Netilat Yadayim no se aprendió de la Torah, sino que fue establecida por los sabios. Mutav, sheyitameu Yadayim, delet lehu ikar mideoraita. Y por lo tanto, es mejor correr el riesgo de que se impurifiquen las manos, porque su impureza no tiene el fundamento de una ley de la Torah. Perdón, y que no se impurifiquen los alimentos de Itleu y Carmi de Oraita. Pues su impureza sí tiene un fundamento en las leyes establecidas por la Torah, ya que según la Torah es factible que los alimentos se impurifiquen en segundo grado, en caso de que algo impuro de primer grado los toque. Y aunque en nuestro caso el líquido esté impuro de segundo grado por decreto de los sabios, y por ende la impureza que transmite los alimentos no es por la ley de la Torah, aún así es preferible establecer un decreto para evitar la impurificación de los alimentos que la impurificación de las manos. Muy bien, esta era la tercera discusión entre Bechamay y Betilel. Cuarta discusión, dice así, Bechamay Ombrim Mehabdim. Bechamay dice que primero, tras finalizar de comer, se arregla la casa, se limpia, se barre, y después se hace Netilat Yadayim, Maim Aharonim, para decir Birkat Hamazon. Y los sabios de Betilel dice primero se hace Maim Aharonim, y después se barre el suelo de la habitación. Tanur Rabbanan enseñaron nuestros sabios en una vereita. Bechamay, los sabios de Bechamay dicen, Mehabdin et abayit bejalkaj madrim la yadaim. Primero se barre la habitación y después se hace el Maim Aharonim.
Shein matado mer no tiene yadaim tejila. Porque si tú vienes a decir que primero se hace el maim maharonim, es decir, el lavado de las manos, para el birkat hamazon, antes de limpiar, nimsa ata mafsid eta ojalin. Te encontrarás con que estarás echando a perder los alimentos que sobraron. Pues es muy probable que haya agua del lavado de las manos sobre los restos de comida y los vuelvan repulsivos. Y desperdiciar comida está prohibido. La Gemara interrumpe la cita de la verdad y dice: Abanetilat yadayim le Bet Shammai tejila los viraleo. Pero los sabios de Bet Shammai no opinan que se tenga que hacer la netila de las manos primero. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mishum, Perurín, debido a que el agua de Mai Maharonim puede caer sobre los trozos de pan que sobran y echarlos a perder. Continúa la veraitá, Ubetilel Ombrim, y los sabios de Betilel dicen: Im Shamash Talmid Jajamu, que el sirviente que atienda a los comensales es un estudioso de la Torah. Sabe que está prohibido echar a perder alimentos. Notel Perurim Sheyesh Baem Kazait. ¿Qué va a hacer? Va a retirar los trozos de pan que tengan el tamaño de un kazait, es decir, unos 27, 28 gramos, que es lo mínimo que nos obliga a nosotros a decir Birkat Hamazon, por ejemplo. Que tenga kazait o más, para que no se estropeen antes de que los comensales realicen netilá posterior de las manos. Manías Perurim Shem Baem Kazait. Y deja las migas que tienen menos de un kazait, por lo tanto se le permite que laven las manos primero y que barran los trozos pequeños después. Me señalé el Rabbi Yohanan. Esta opinión viene a reforzar la opinión de Rabbi Yohanan. ¿Te llama Rabbi Yohanan? Pues dijo Rabbi Yohanan: Perurin she'em bahem kazait mutarle abdan biyad. Los trozos de pan que tienen menos de un kazait está permitido echarlos a perder, incluso con la mano, es decir, voluntariamente. Demay que me pligue. ¿Y dónde está entonces la discusión entre Bet Shammai y Betilel? Betilel sabri asur leishtamesh beshamash im amaretz. Los sabios de Betilel dicen: está prohibido emplear un sirviente amaretz, es decir, que no conoce y no se cuida de las leyes de Tumá y Tahara. Por lo tanto, como el sirviente debe ser un estudioso de la Torá, retirará los trozos de pan antes de que los comensales se laven las manos, para que no se echen a perder y así no habrá temor de que la comida se estropee con el agua. Por eso, según ellos, está permitido lavarse las manos antes de barrer el lugar donde se come. Bet Shammai Sabri y los sabios de Bet Shammai opinan por su parte: le ishtamesh beshamash amares, que está permitido emplear a un sirviente que sea amares, que sea un ignorante. Así pues, ya que el sirviente no sabe que se debe retirar los trozos de pan grandes de la mesa, hay que lavarse las manos después de barrer el lugar donde se come, a fin de evitar que el agua derramada eche a perder los alimentos. Dice Amar Rabbi Yossi. Vamos a ver cuál es la halajá en las diferentes discusiones que hemos visto hasta ahora entre Bet Shammai y Betilel. Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Amar Rab. Dijo Rabbi Yossi bar Hanina en nombre de Rab: Bekule pirkin halajá que Betilel. En todos estos casos, la halajá se establece según la opinión de Betilel. Bar meha de halajá que Bet Shammai, a excepción de este último, donde la halajá se establece según Bet Shammai. Por lo tanto, antes de lavarse las manos, se debe barrer el suelo de la habitación. Rabbi Oshaya, Matne, Ifra. Y Rabbi Oshaya, en su versión de la Mishnah, enseña las opiniones de Bet Shammai y de Betilel invertidas. Es decir, los sabios de Bet Shammai opinan que sí se puede lavar las manos antes de barrer, y los de Betilel opinan que solo se lavan las manos después de barrer. Ubeha name alajá que Betilel. Y también en esta discusión, la halajá se fija según la opinión de Betilel. Bien, muy bien. Entonces, dice así: quinta discusión entre Bet Shammai y Betilel, y con esta quinta discusión acabaremos hoy. Dice Bet Shammai Omrim Neru Mazon. Bet Shammai dice: primero se bendice la vela y después se hace el Birkat Hamazon. Pero los sabios de Betilel dicen: la vela, las especies aromáticas, el Birkat Hamazon y la Abdala. Rav Huna bar Yehuda Ikla le Raba. En una ocasión, es decir, un Motzei Shabbat, Rav Huna bar Yehuda se encontraba en la casa de Raba. Hazie le Raba de Barej a Besamim Beresha. Se fijó que Raba bendijo primero sobre las especies aromáticas y después sobre la llama durante la Abdalá.
Amarle, le dijo Rabuna Rabiuda, Rabuna Bar Yehuda a Raba, Mirdi Bechamay Betilel Amamor lo pligue. He aquí que Bechamay y Betilel no discuten cuando se recita la bendición sobre la vela. Ambos coinciden en que se debe recitar primero antes de la bendición sobre las especies aromáticas de Tania, como se enseñó en nuestra Mishnah. Ok. Con respecto a quien recita el Birkat Hamazon y la Abdalá sobre el mismo vaso de vino. Bechamay Ombrim, los hijos de Bechamay dicen, Neru Mazon, Besamim Abdalá, es decir, vela y comida, aromas, especies aromáticas y Abdalá. Ubetilel Ombrim, y los sabios de Betilel dicen, Ner Ubesamim, Mazon de Abdalá, primero la vela, luego las especies, luego el Birkat Hamazon y luego a Mabdil Ben Kodesh Lechol. Ane Raba Batre, continuó Raba después de él, después de Rabuna Bar Yehuda, explicando su proceder. Yo libré Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Abal Rabbi Yehuda, pero sin embargo Rabbi Yehuda dice en una vereita, lo necleku bechamayu betilel al Amazon, shu batejila veal abdalashi basov. Es decir, Bechamay y Betilel no discuten sobre el principio y el final de la veraja. Es decir, todo el mundo dice que eh, que el Birkat Hamazon es al principio y la Abdalá es al final. ¿Sí? Al Manech Lekub. Entonces, ¿dónde está la discusión? A la Maor de la Besamim, por la vela y por las especies aromáticas. Bechamay Omrim a la Maor de Hakach Besamim. Pues Bechamay dice primero sobre las especies aromáticas, perdón, sobre las velas y después sobre las especies aromáticas. Ubetilel Omrim, Besamim, Hakach Maor, primero las especies aromáticas y después la lámpara. Llamar a Rabbi Yohanan y dijo a Rabbi Yohanan, Nahagu Ha'am que Betilel, aliba de Rabbi Yehuda. La gente acostumbró a recitar la Abdalá de acuerdo con la opinión de Betilel, según la explicación de Rabbi Yehuda. Entonces, le dijo Rabba a Rabuna Bar Yehuda, que no te sorprenda que haya bendecido primero sobre las especies aromáticas, pues así quedó establecida la halajá. Bien, así que eso es lo que vamos a llegar, hasta aquí vamos a llegar hoy. Bien, todavía nos queda más discusiones aquí entre Bechamay y Betilel, ¿sí? Y acabar todo lo que es el estudio de esta Mishnah. Muchas gracias por uniros, muchas gracias por participar. Vamos a empezar a preparar Bezrat Hashem y organizar el primer siyum de nuestro Daf Yomi, la conclusión del primer tratado que estamos estudiando, el Tratado Berajot, que Bezrat Hashem será Motzai Shabbat Zahor, es decir, de aquí a unas 2 semanas, 2 Shabbat, y os mantendremos al corriente. Muchas gracias y Jizku Beimsu.